Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más, compartiendo la palabra del Señor, que siempre es de bendición para nuestras vidas. Amén. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde para poder compartirla con los que van a poder ver este video, se encuentra en San Juan. San Juan capítulo 3, del versículo 31 al 36. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y es vida para nosotros los que creemos en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, unción a poder entender esta palabra y a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por intermedio de ella misma. Mire lo que dice acá, pongamos mucha atención. ¿Por qué este mensaje? Vamos a empezar primero. Porque muchas veces nosotros no nos gusta escuchar las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Pero aquí hay que recargar algo muy importante, que no es la voluntad de Jesús, el Señor, sino que es la voluntad de Dios, que envió a su Hijo, Jesucristo, para que nosotros creyésemos en la enseñanza que Él traía, para que por intermedio de esa enseñanza nosotros conociésemos al Padre, conociésemos al Hijo. Amén. Y por intermedio de ese conocimiento, nosotros podamos tener vida. Bendito sea el Rey que vive. Hay una promesa que se cumplió en la vida de aquellos que creen en Jesús. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero tenemos que conocer lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Aquí es muy claro. Para aquellos que no les gusta la enseñanza de Jesucristo y siguen aún en el antiguo pacto, te invito a que te pases a lo nuevo. El Padre le entregó la autoridad a su Hijo Jesucristo. El Padre sí es el Padre. Es el Padre, es Dios, Jehová. Amén. Pero asimismo Dios Padre Jehová entregó toda autoridad a su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Rey. Ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestra redención. Ahí está nuestra comunión con el Padre. Él es el único mediador por quien los podemos reconciliar y acercarnos al Padre. No podemos saltarnos el protocolo. No podemos saltar lo que el Señor ha interpuso para poder acercarnos a Él. No podemos ignorar lo que el Padre mismo hizo por nosotros, mostrando su amor por intermedio de Jesucristo, mostrando su misericordia por intermedio de Jesucristo. Pero nosotros rehusamos creer en Jesús, los negamos creer en Jesús,
¿Por qué? Porque preferimos irnos al Padre directamente. Pero aquí es muy clara su palabra. Dice así, dice, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Hermano, pongamos mucha atención acá. El Padre no le entregó la mitad, no le entregó un poquitito a Jesús, el Señor, sino que le entregó todas las cosas, todas. O sea, no hay espacio para decir que Jesús, el Padre le faltó entregarle esto. No, el Padre dice en su palabra, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rehusarnos a creer en que tiene todas las cosas en su mano? Que es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. No podemos ignorar a Jesús. Él tiene todas las cosas. Bendito sea el Rey que vive. Y dice así, mire, no solamente le entregó todas las cosas, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano amado, es lo mismo cuando nosotros nos empeñamos a enseñar de la ley, de las obras de la ley, del antiguo pacto. ¿Por qué lo mismo, hermano? Porque sí, porque el antiguo pacto, antes que se cumpliese el sacrificio en la cruz del Calvario, antes que el Padre enviara a su Hijo Jesucristo, amén, ahí estaba el Padre directamente guiando al pueblo, amén. Pero después de ese antiguo pacto de la circuncisión, hermano amado, vino un nuevo pacto. Es el pacto que anunciaba la ley y los profetas, que ha de venir un Salvador del mundo. Ellos profetizaban de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y una vez cuando llegó el Hijo del Dios viviente hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos, rechazaron a Jesús. Se rehusaron creer en Jesús. Y eso hoy en la actualidad, hoy está sucediendo. Porque prefieren predicar doctrinas de hombre o doctrinas como que a mí me parece bien predicarla, pero se aparta de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado, a Jesucristo, el Señor, el que tiene, en quien está la vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender, que es Jesús sobre todas las cosas. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ¿cómo vamos nosotros a empezar a creer en alguien que no me predican? ¿Cómo yo voy a predicar de alguien que no conozco? ¿Cómo yo puedo creer en Jesús si me predican de la ley? ¿Cómo puedo conocer a Jesús si todavía donde yo me congrego o donde yo me reúno me predican del antiguo pacto? ¿Y qué pasa ahí? Si yo todavía estoy en esa circunstancia, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano amado, la ley produce ira. La ley, el antiguo pacto produce ira, pero el nuevo pacto que es en Jesucristo produce vida y vida eterna. Es lo que tenemos que entender.
Bendito sea el Rey. Vamos a fallar, sí. Vamos a pecar, sí. Los vamos a equivocar en el camino, sí. Pero eso no quiere decir que tú te tienes que detener. Mientras tú estés aquí en esta tierra terrenal, tienes que luchar por llegar a Jesús. Tienes que luchar por llamarle la atención a Jesús. Así como estaba Bartimeo sentado mendigando una moneda, levantando la voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud quería callarle, pero él no se atemorizó por la voz de la multitud. Clamó a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, queridos hermanos? ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que Jesús se detuvo. Pero Jesús, ¿por qué no se detuvo cuando pasó por al frente de él? ¿Por qué no se detuvo si vio que estaba ahí? Pero no, Jesús se detuvo por causa de su clamor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Jesús, el Señor, está ahí, atento a tu clamor. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Hermano, Bartimeo con su clamor detuvo a Jesús. Detuvo a Jesús. Lo detuvo. Lo detuvo. ¿Qué estás tú haciendo para detener a Jesús? ¿Qué estás haciendo para que Jesús se detenga y te diga qué quieres que te haga? ¿Qué estás necesitando? Oh, Jesús. Hoy está pasando Jesús. Hoy Jesús está pasando. Hoy dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Estás viviendo en angustia? ¿Estás turbado? ¿Estás turbada? Hay tristeza en tu corazón. Hay amargura. Hay dudas por la vida que llevas. No le encuentras sentido a la forma de vida que llevas. No encuentras que hay un propósito en tu vida. Ahí está Jesús, extendiendo tu mano para darle un propósito a tu vida. Levántate en fe. Clama a Jesús. Y Jesús se va a detener en el camino a contestar tu respuesta. No importa lo que diga la multitud. No importa lo que digan los que están a tu lado. Se trata de ti, de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Provoca tu milagro. Bendito sea el Rey que vive. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Mire lo que dice acá, por ejemplo, en Juan, capítulo 5, del versículo 19 al 29. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo también el Hijo a los que quiere da vida. Bendito sea el Rey. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. No honra al Padre que le envió. Hermano amado, me voy a detener ahí. Mire lo que dice aquí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
El Padre hace eso. Amén. Dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermano, ¿hay autoridad en Jesús? Sí hay autoridad en Jesús. Tiene el poder y la autoridad única de darnos vida. Ay, bendito sea el Rey. Dígame usted, si usted empieza a creer en Jesús, ¿Jesús tiene que preguntarle a alguien para darle vida? Jesús tiene esa autoridad de darnos vida. Si nosotros creemos en Él, Él tiene la autoridad para darnos vida. Así como el Padre le da vida a los muertos. Bendito sea el Rey que vive. No podemos negar a Jesús, rehusarnos creer en Él. Más bien tenemos que esforzarnos creer en Él para encontrar la vida que está en Cristo Jesús. Dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos, miren, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros honremos al Hijo. Porque si no honramos al Hijo, no honramos al Padre. Si usted cree que está honrando a Dios, ignorando a Jesús, está muy equivocado. Y está muy equivocada. Si usted está ignorando lo que el Padre hizo por usted, enviando a Jesús, ay Señor, para que Él nos trajera la palabra de vida y llegase a consumarse en la cruz del Calvario, derramar su sangre por sus pecados y por los míos y por toda la humanidad. Si usted está ignorando eso que hizo el Padre, usted no sabe en quién está creyendo. Pero si usted dice que está creyendo en Dios, ignorando a Jesús, está lejos de hacerlo. Porque el Padre le ha entregado la autoridad a su Hijo. Todas las cosas están en sus manos. El Padre no juzga a nadie, a nadie. Todo juicio se lo entregó a Jesús. ¿Para qué? Para que honremos a Jesús. Para que lo honremos. ¿Por intermedio de qué? De sus enseñanzas. Bendito sea el Rey, y por el Espíritu que mora en nosotros, por intermedio del Espíritu Santo y a través de la enseñanza. Dice así, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bendito sea el Rey que vive. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Hermano amado, es muy importante entender que aquí dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermano amado, ¿en qué tú estás creyendo? ¿En qué usted está creyendo? ¿Está creyendo en el pastor? ¿En un obispo tal vez? ¿En un profeta, un diácono?
¿En un hermano predicador? ¿En quién usted está creyendo? No, yo estoy creyendo en Dios. En Dios yo creo. Yo estoy en la ley y me gusta y la leo harto. Me sumerjo en el antiguo pacto. Hermano, vuelvo a preguntarle, ¿en quién usted está creyendo? ¿En quién usted está creyendo? ¿Usted cree en Dios? Bien hace. Pero no ignore lo que Dios ha hecho. Dios envió a su Hijo Jesucristo y le entregó toda la autoridad. Toda la autoridad. Todo juicio. Y no solamente eso. Tiene la autoridad de darnos vida. Y si nosotros creemos en su palabra, creemos en lo que Él trajo, va a haber vida eterna en nosotros. Pero si nosotros nos rehusamos a creer en lo que el Padre nos envió por intermedio de su Hijo, ya estamos condenados. No necesitamos que nadie nos condene. Por simplemente el hecho de no creer en Jesús, ya estamos condenados bajo la ira de Dios. Porque rehusamos creer en lo que Dios hizo. Y lo que hizo Dios es por nuestro bien. Es por su bien. Es por el mío que lo necesitamos. Dígame ¿usted necesita a Jesús en su vida? Yo necesito a Jesús. Yo lo necesito hoy. Y siempre lo voy a necesitar. Porque no me sé valer por sí mismo. No puedo tener vida por sí mismo. ¿A quién voy a acudir? ¿A quién voy a acudir cuando mi alma está atribulada? ¿A quién voy a acudir cuando me encuentre en aflicción? ¿A quién voy a acudir? ¿A Dios? No nos olvidemos que tenemos que acudir a Jesús. En Él está todo. Todo está en sus manos. Él tiene la palabra de vida eterna en sí mismo. Bendito sea el Rey que vive. Hermano amado, te animo a que creas en Jesús. Necesitamos de Jesús. Lo necesitamos, hermano. Las tinieblas llegan, ¿saben cómo llegan? Sigilosamente a nuestra vida, a destruir nuestra vida, a romper nuestros matrimonios, a mantenerlo en contienda con nuestros hijos, a mantenerlo en distinción con los hermanos. Y nosotros decimos creer en Jesús. Ay, bendito sea el Rey. Es señal que necesitamos de Jesús. Estar juntos, reunidos con armonía, con gozo en nuestro corazón. Bendito sea el Rey que vive. Llamemos a Jesús, clamemos a Jesús, porque lo necesitamos. Vamos a ver el último ejemplo y con este terminamos, hermano amado. Dice así en Primera de Juan. Miren lo que dice en Primera de Juan. Aquí tenemos un ejemplo claro en lo que nosotros podemos creer. Parte de la enseñanza de Jesús para poder tener vida y creamos en su palabra. Miren lo que dice acá, del 14 al 22. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo conocimos el amor? El mayor ejemplo de amor es el que hizo Jesucristo por toda la humanidad, de entregar su vida.
pudiendo haber cambiado la circunstancia. Pero era el propósito de Dios para con nosotros, por intermedio de su Hijo, traernos la salvación, demostrar misericordia por intermedio de su Hijo. No podemos ignorarlo a Jesús. Bendito sea el Rey que vive. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, mire, si Jesús puso la vida por nosotros, dígame usted o respóndase usted mismo, ¿por quién usted está poniendo su vida? ¿A quién usted le está haciéndole bien? ¿A quién usted está ayudando? ¿De qué aflicción de un hermano se está haciendo partícipe usted? ¿Ha preguntado en su congregación caso hay alguien pasando necesidad para ayudarle? Estamos hablando de algo tan básico, hermano. Ni siquiera se compara con lo que Jesús hizo. Ni siquiera hay comparación. Un milímetro de comparación de lo que Jesús hizo por nosotros, dejando los ejemplos del amor, poniendo su vida por nosotros. Y nosotros, ¿por quién estamos poniendo nuestra vida? No, es que yo solamente trabajo para mi familia, yo tengo que preocuparme de mi familia primero. Después veo si es que me sobra un poco ahí, o muchas veces ni siquiera eso. Tenemos una tontera una mentira tan inculcada en nuestro corazón que decimos: Señor, cuando tú me bendigas, yo voy a ayudar. Señor, cuando tú me bendigas, yo recién voy a empezar a amar. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está ese corazón dispuesto que dice creer en Dios, pero cuando tiene que creer, no cree? ¡Ay, bendito sea el Rey que vive! ¿De qué Dios profesamos? ¿De qué Dios predicamos? ¿De qué Dios hablamos? Si cuando vemos a un hermano pasar necesidad, cerramos nuestro corazón y seguimos de largo. Es que a mí me falta en mi casa. Hermano, si a ti te falta en tu casa, te va a faltarte más. Porque tu Dios es el que tiene la provisión para ti. ¿En qué están confiando? ¿En lo que tienes en tus manos o en lo que Dios te puede proveer? Bendito sea el Rey. Recuerda que Jesús vive. Que Jesús no pasa por alto lo que tú haces por su nombre. Bendito sea el Rey que vive. Los que sirven a Jesús, dice el Señor, los que sirven a Jesús, dice, el Padre les va a honrar. Pero no tenemos que buscar la honra, tenemos que servir hasta el fin. Hasta el fin. Tiene que estar ese sentir en nuestro corazón. Dice así, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, miremos los contrastes. Muchas veces, hermanos amados, ignoramos, ¿cierto?, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El amor del Padre, ¿cómo lo demostró? Por intermedio de su Hijo para con nosotros. De esa forma el Padre nos demostró el amor. Amén. Puso su vida por nosotros Jesús. Pero aquí está poniendo un ejemplo que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, ¿por qué pone ese ejemplo de suplirle la necesidad a un hermano que esté pasándola? ¿Acaso no está diciendo el Señor, es que tú
estabas teniendo una necesidad que yo suplí. Tú necesitabas que alguien diera la vida por ti. Tú necesitabas que alguien hiciera un sacrificio por ti. Tú necesitabas que alguien fuese a la cruz del Calvario, a morir por ti. Tú necesitabas que alguien derramara la sangre en la cruz del Calvario por ti. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo maldición y estabas condenado, confinado, viviendo en muerte. Pero cuando Jesucristo consumó el sacrificio en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Y ahí tenemos el acceso a entrar al lugar santísimo, donde podemos orarle al Padre, clamarle al Hijo. Bendito sea el Rey que vive. Por intermedio del Hijo llegamos a Jesús. Antes era el Padre, ahora es el Hijo. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si creemos en el Hijo, creemos en el Padre. Si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Bendito sea el Rey. Aquí la enseñanza, hermano amado, es que nosotros tenemos que hacernos partícipe de la necesidad de otros. Amar a los hermanos sin justificarnos, hermano. ¿Cuesta? Sí. ¿Es imposible? No, no es imposible. No es imposible. Hay que solamente creerlo. Y creerlo significa hacerlo. Y cuando ya lo haces, está creído, eso ya se creyó. Ahí se produjo la fe. Amén. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, hoy el Señor nos está dando la oportunidad, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento de cómo nosotros podemos amar a los hermanos, ayudándole en su necesidad, haciéndonos partícipe de su necesidad. Es lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. Amén. No significa nada en que le digamos a un hermano, te quiero mucho, te amo mucho, y te abrazo y te amo, y ese hermano está pasando necesidad. Créame que su abrazo, ese te quiero mucho o te amo, no está haciendo nada, no está supliendo nada. No amemos de lengua, no amemos de palabra, amemos de hechos contundentes, con hechos reales. Como dice la Escritura, dicen, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Bendito sea el Rey que vive. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que le pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado. Bendito sea el Rey que vive. Hermano, en esta tarde el Señor nos está animando a que nos amemos unos a otros, a que creamos en Jesucristo. En Él está la autoridad, en Él está el juicio, en Él está la vida eterna, en Él está el amor.
No amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú tienes bienes, si tú tienes un trabajo, si estás bendecido, sea lo que sea, pero tienes provisión, no te olvides de amar, no te olvides de repartir esa bendición. Bendito sea el Rey. Siembra tu tierra, trabaja tu tierra y verás la mano poderosa del Señor extendida en el momento oportuno a tu favor. Así lo dice la Escritura. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, pero es que yo me equivoco, yo pequé, sí, hermano, pero yo te digo y te recuerdo, Pedro también lo negó 3 veces. Pero Pedro otra vez sabía que nuestro Señor lo iba a perdonar. Y en él constituyó una iglesia en su corazón. Hermano amado, no está todo perdido. No peques más. Esfuérzate en combatir el pecado. Levántate y sigue tu camino, que Jesús te espera. Clama a Jesús y Él se detendrá a responderte. Amémonos unos a otros, así como el Señor nos manda. Que el Señor Jesús te bendiga y un gran abrazo. Bendiciones.